Bienvenidos y bienvenidas. En esta ocasión les compartiremos la ponencia titulada Interacción entre las emisiones de carbono, el consumo de energía y la producción de madera para escuadría en un aserradero representativo de Durango. El proceso de acierre de la madera en rollo es un eslabón fundamental en la cadena productiva de la madera aserrada. Es un proceso lineal relativamente simple que consiste en cortar la trocería longitudinalmente utilizando diferentes tipos de sierras, principalmente la sierra banda, para obtener madera aserrada o madera para escuadría áspera en una amplia gama tanto de dimensiones como de calidades. En nuestro país predomina el uso de aserraderos equipados con sierra banda para llevar a cabo las operaciones de aserrío de la madera, y estas operaciones tienen alrededor de un rendimiento del 50%. El rendimiento también llamado coeficiente de aserrío. Los aserraderos medianos y de mayor tamaño relativo se ubican en los estados con mayor producción de madera de coníferas del país, como Chihuahua, Durango, Jalisco y el Estado de México. Pese a su aparente simplicidad, el proceso de aserrío implica una gestión compleja de métricas que interactúan entre sí, tanto en términos operativos como ambientales. Actualmente, prevalece la necesidad de comprender y gestionar métricas que articulen los niveles de producción, el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero, y así poder orientar este eslabón tan importante de la cadena productiva hacia la sostenibilidad. Por ello, el objetivo de este estudio fue analizar la interacción de tres variables: emisiones de carbono, producción física y consumo de energía en un aserradero típico de la región del Salto Durango, que permita generar evidencia útil para fortalecer la eficiencia técnica, operativa y ambiental del aserradero. Como hipótesis de trabajo tenemos que existe una relación significativa entre la producción física, el consumo de energía y las emisiones de carbono en el aserradero representativo de la región del Salto Durango. El estudio se llevó a cabo en el aserradero Maderas Lerma, en la región de El Salto Durango, localizado a 100 kilómetros de la capital del estado. El aserradero cuenta con una superficie construida de 1.850 metros cuadrados. Comenzó operaciones en el año 2016 y actualmente laboran 16 personas. Las características generales del aserradero se pueden observar en la imagen mostrada. Las variables examinadas fueron volumen de producción física de madera aserrada medida en pies tablas, consumo de energía dado en kilowatt-hora, cantidad de emisiones de carbono expresadas en kilogramos de dióxido de carbono equivalente, y bueno, toda para la información, para recolectar la información de todas estas variables fue necesario acudir a registros de producción e historiales de consumo de combustibles fósiles y de energía dentro de una serie temporal de 2 años, y así como el uso de factores de emisión estandarizados. También se calcularon o se estimaron la intensidad de energía, el cual es el cociente o la razón del consumo de energía entre la producción física, y fue expresada en kilowatt-hora por pie tabla. Además, también se estimó la intensidad de carbono, la cual se obtiene al dividir las emisiones de carbono dadas en kilogramos de dióxido de carbono equivalente entre la energía consumida. Todo esto de acuerdo con el Panel Intergubernamental del Cambio Climático y la Agencia Internacional de Energía. La distribución de los datos colectados fue validada mediante pruebas de normalidad. Los datos fueron agrupados en intervalos de clase, de tal modo que se pudieran etiquetar como bajo, medio y alto, por medio de una estratificación por terciles aplicados a las marcas de clase para comparar el desempeño y determinar patrones en las variables respecto a la serie de tiempo. Además se usó el coeficiente de correlación Pearson, que era el que se apropiaba a la distribución de los datos. Los hallazgos fueron que las variables evaluadas en el aserradero presentaron comportamientos distintos tanto en dispersión y consistencia. La producción física en el aserradero fue baja, dado que en conjunto el 45.8% de los meses mostró un bajo desempeño productivo, ubicándose en las marcas de clase
de 109.295 pies tabla y 133.308 pies tabla. La alta producción ocurrió en el 25% de los casos, reflejando una tendencia operativa concentrada en niveles bajos y medios, con solo una cuarta parte de los meses alcanzando volúmenes altos. El consumo de energía se concentró principalmente en el rango medio, especialmente entre el intervalo de 16.000 y 16.197 y 16.798 kWh, que representa el 50% de las observaciones mensuales. El consumo medio ocurrió el 62.5% de los meses analizados. El consumo alto fue poco frecuente, presentándose un pico de consumo tan solo en un mes, con 4.2% del total, dentro del intervalo de 18.000 a 18.601 kWh. Este comportamiento indica que el consumo energético mensual se mantiene predominantemente en niveles medios, con muy pocos picos de consumo. Por otro lado, los rangos de emisiones de carbono fueron moderados y sumaron un 33.4% del total. Los meses con emisiones altas o críticas representaron el 20.9%, destacando que 4 de estos meses superaron los 5.126 kilogramos de dióxido de carbono equivalente. Este patrón sugiere que aunque la mayoría de los meses el aserradero liberó niveles bajos de emisiones de carbono a moderados, existe una proporción no despreciable de meses con emisiones críticas. Al contrastar las variables de emisiones de carbono y producción física, se podría pensar o esperar que un mayor volumen de producción física incrementara las emisiones de carbono. Sin embargo, la relación entre estas dos variables fue débil, es decir, no depende una de otra. Por otro lado, la relación entre el consumo de energía y las emisiones de carbono mostraron una tendencia ascendente lineal, lo cual sugiere que a mayor consumo de energía en el aserradero, mayores serán o son las emisiones de carbono liberadas, con un R cuadrado de 0.81. Los indicadores calculados de intensidad de energía y de carbono refuerzan las tendencias observadas, es decir, la intensidad energética del aserradero fue de 0.11 kWh por cada pie tabla producido, mientras que la intensidad de carbono media fue de 0.29 kilogramos de dióxido de carbono equivalente por cada kWh utilizado. En general, intensidades de carbono bajas sugieren mayor eficiencia energética, mientras que intensidades de energía bajas sugieren mejor rendimiento. Lo anterior respalda que una gestión orientada a la mejora de la eficiencia energética, el estado que guarda la maquinaria, el control de la demanda de potencia y la integración de fuentes renovables de energía puede ser una palanca clave para la sostenibilidad del aserradero representativo de la región con mayor producción forestal maderable del país. Algunos factores clave identificados fueron y causantes claramente de la cantidad de emisiones de carbono se pueden atribuir a una baja tecnificación del proceso por un alto consumo de energía, diversidad de especies del género Pinus procesadas, ya que diferentes especies, la densidad de diferentes especies es diferente. El juicio humano del operador para lograr el mejor esquema de despiece de la madera en rollo que se ejecuta en la Sierra Banda, la maquinaria obsoleta o con eficiencia estándar, programas ineficaces de mantenimiento y uso de fuentes de energía basadas en carbono. Estos factores clave identificados promueven o podrían ser las causas de altas emisiones de carbono o emisiones críticas derivados o asociadas al consumo de energía en el aserradero. Las innovaciones tecnológicas en el aserradero son deseables. Existen plataformas como la ExoStruxure Industrial Advisor Predictive Energy de la Schneider Electric, que monitorea datos históricos y en tiempo real para generar pronósticos mediante modelos de inteligencia artificial predictiva. Una vez que se monitorean estos datos, pues se han logrado
recortar hasta el 10% del consumo energético y también 40% de las emisiones. Sistemas similares, aunque menos complejos y más accesibles, podrían desarrollarse por medio de tecnologías basadas en el Internet de las Cosas, las cuales permiten recopilar y transmitir datos generados por sensores. Esto facilitaría el monitoreo del consumo de energía y permitiría entrenar modelos de IA predictiva para alertar anomalías y picos de consumo en el aserradero. Concluimos que el análisis demostró una fuerte relación entre el consumo de energía y las emisiones de carbono. A mayor consumo de energía en el aserradero, mayor es la cantidad de emisiones de carbono liberadas a la atmósfera. Los hallazgos demuestran la necesidad de implementar modelos de uso sostenible de la energía que permitan articular la eficiencia operativa, técnica y ambiental del aserradero. Como recomendación, es posible comenzar con un análisis multivariado para integrar las variables analizadas con los factores clave identificados en este estudio, integrarlos a modelos predictivos más robustos y entrenar modelos de inteligencia artificial predictiva, como es el caso como los dos casos que se presentaron anteriormente, para racionalizar el uso de la energía. Les agradecemos muchísimo su atención, que pasen un buen día. Hasta luego.